Hola, muy buenas. Estaremos con discusión de Sonic. ¿Por qué Sonic puede nadar? ¿Le tiene miedo al agua? Son preguntas que se van a responder hoy. Y es que, sinceramente, para mí es un poco obvio. Porque el agua no funciona como en la tierra, siendo que es como si la gravedad fuera más baja. Y bueno, y cosas obvias. Además de que Sonic es un corredor. Tori se mueve rápido. No, algo obvio. Yo también, pero la pregunta es, ¿acaso le tiene miedo al agua? Bueno, vamos a ver qué tiene Ryuko-san para hablarnos y luego lo del tal Hace vez. poco, alguien me planteó dos preguntas que, en ¿Cuál es? apariencia, parecían sencillas. ¿Realmente Sonic no sabe nadar? Y si no sabe, ¿es porque le tiene miedo al agua? Esa Con es la esas dudas en pregunta. mente, decidí Interesante. investigar a fondo. Revisé adaptaciones animadas, videojuegos, e incluso Cualquier entrevistas. cosa. Todos estos elementos ofrecen respuestas diferentes a una misma pregunta, lo que convierte este tema en un auténtico rompecabezas. Sí, Por eso, un a lo largo de rompecabezas. este vídeo, analizaré cómo se ha tratado este rasgo en distintas adaptaciones del personaje, y al final, me centraré en lo más relevante. ¿Qué establece realmente el canon oficial al respecto? Sí, ¿cuál es? Ciertamente la ¿Cómo lo percepción que la establecerán? mayoría tiene sobre Sonic y su relación con el agua se ha construido a partir de múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo. Y si bien han sido varios los medios que han contribuido a esta idea, las series animadas han tenido un papel especialmente importante al cimentar la noción de que Sonic le teme al agua, aunque cada una lo ha abordado de manera diferente. Bueno, eso sí es verdad, porque se han abordado de formas más caricaturescas que de forma Por seria. ejemplo, en las primeras dos series animadas del Erizo, Sonic no mostraba ninguna dificultad al desplazarse en el agua. Incluso Pero- en las aventuras de Sonic, utilizaba sus habilidades con total normalidad en ese entorno. No fue sino hasta Sonic Underground que se comenzó a representar al personaje con una fobia al agua, dejando ver que es una de Underground. sus mayores debilidades. Algo verdaderamente cierto, pero Ese mar está lleno de agua. Aunque al final termina superando sus miedos por la fuerza. En contraste, Sonic Boom Sonic utiliza Boom, el miedo no. de Sonic al agua como un recurso cómico la mayor parte del tiempo, incluso en un episodio donde dicha fobia es el foco principal. ay, ya había olvidado. No, es que hace mucho tiempo que no veo Sonic Boom. Es que si bien era más de comedia, nunca me llegó a interesar tanto como esperaba. Pero sin duda uno de los casos más notorios y Sonic exagerados X. dentro de una serie sigue siendo el de Sonic X, donde el erizo azul presenta una acuafobia sumamente marcada. Ya desde Eso el sí es primer cierto. episodio, se lo muestra completamente incapacitado tras caer en una simple piscina. La escena resulta tan exagerada que debe ser rescatado por Chris para no morir ahogado, dejando en evidencia que, al menos en esta versión, Sonic es prácticamente inútil en el agua. Bueno, en esa versión sí tiene razones para tenerle miedo porque, digámoslo así, no sabe nadar. Algunos podrían argumentar que existe un episodio en el que Sonic se lanza al agua para rescatar a Amy, lo cual parecería contradecir la idea de que no sabe nadar. Sin embargo, en ningún momento se muestra cómo logra rescatarla. De hecho, Lo cuando cual es Tails lo ve extraño. sumergirse, se muestra visiblemente alarmado y le recuerda que no sabe nadar. Incluso Chris presencia el momento en que Sonic se lanza al agua, y considerando que ya ha sido testigo de su dificultad para nadar, es plausible suponer que tanto él como Tails hayan intervenido para ayudarlo. Eso Vamos sí que podría hasta ahí, ser verdad. mientras se está hundiendo, se dice a sí misma que Sonic no puede nadar, lo que demuestra que ni ella misma lo considera capaz de rescatarla en ese estado. Más adelante, tras recuperar la consciencia, lanza un comentario al aire diciendo que no podrá tener citas en la playa con Sonic, hasta que él no aprenda a nadar. Todo esto Vaya, sugiere tiene que, razón. aunque Sonic actuó por impulso, lo más probable es que hayan sido Tails y Chris quienes intervinieron para rescatar tanto a Amy como a Sonic. Luego está Sonic Prime, una serie que por alguna razón, Sega ha decidido considerar parte del canon. Vaya, Sonic Prime, por alguna razón sí, es canon, pero no sabemos en qué ubicación está esta serie, porque no nos lo han dicho. En ella, se puede observar que Sonic ¿Por evita qué? el agua siempre que le es posible, lo que refleja una clara incomodidad en ese entorno. Sin embargo, también se muestra que, una vez dentro, no parece tener mayores dificultades para desenvolverse.
Sin embargo, el temor al agua o la incapacidad para nadar no se ha limitado únicamente a las series animadas, sino que al también juego ha sido representado en los otros cómics. medios, como los cómics. Ah, en los el cómics. caso de los Archie, durante su etapa inicial, y debido a que estos aún se basaban en las primeras 2 series de televisión. Ajá, en las primeras, los originales aún se basaban en la primera serie. Sonic era perfectamente capaz de nadar, llegando incluso a utilizar su velocidad para impulsarse bajo el agua. No obstante, con el tiempo, esa habilidad fue eliminada sin mayor explicación, y el personaje pasó a ser representado como un mal nadador. A pesar de ello, no mostraba un miedo explícito al agua. Al menos hasta el reinicio completo de la continuidad. ¡Hala! El reinicio de todo al Archie, ahí de seguro es un miedoso sobre el agua. Momento en el que comenzó a mostrarse una actitud claramente temerosa hacia el agua, característica que se mantuvo hasta el final. Lástima. Por otro lado, el Sonic de Fleetway no presenta Fleetway no presenta ese miedo. Ningún temor al agua. Es capaz de desplazarse en ella sin problemas, aunque su velocidad se ve ligeramente reducida. A pesar de ello, continúa siendo más rápido que alguno de los robots a los que se enfrenta. ¿Sabían que hay una explicación de por qué Sonic podía nadar en sus primeras 2 series animadas y en sus primeros cómics? ¿Por qué? Esto se debe a que todos esos medios se basaban en la llamada Biblia de Sonic, ¿Biblia? un documento interno que Sega of America distribuyó para establecer el origen de Sonic y Robotnik. En ese texto se menciona que una morsa le enseñó al erizo a nadar. Aunque Fleetway no es un producto americano, no es un producto americano, sino ¿qué es Fleetway? El problema es que es que no llegué a leer todos los cómics de Fleetway, es que no me interesaban. O sea, sí vi la etapa moderna, la del reinicio y la moderna de Archie, pero de ahí en más no veo. También están en Sonic Universe. También se inspira indirectamente en esa Biblia, ya que para construir su universo tomaron como base una guía llamada Stay Sonic, un libro que en varios pasajes repite casi palabra por palabra el contenido de la Biblia de Sonic. Pasando ahora a medios más modernos, como los juegos crossover, se hace evidente que Sonic es representado como incapaz de desenvolverse en el agua. En Smash, el personaje sufre daño con solo tocarla y se ahoga. ¿Qué? O sea, en el Smash sufre daño y se empieza a ahogar rápidamente. Si bien esto responde más a una mecánica jugable que a una cuestión argumental, refuerza la idea de que Sonic no está diseñado para entornos acuáticos. Del mismo modo, en la saga de los Juegos Olímpicos, incluyendo la entrega más reciente, Sonic aparece utilizando un chaleco salvavidas en las competencias de natación, lo que subraya aún más esta limitación. Bueno, eso es en... Ay, toqué el micrófono otra vez. No, de hecho es la primera vez. Bueno, digámoslo así. Sí, son medios no oficiales o crossovers. Pero ¿qué hay de las películas? Los casos más llamativos, pues, a mi parecer, no es tanto. El de las películas, ya que plantea una aparente contradicción en cuanto a la relación de ¿Él Sonic sí con sabe el agua. nadar? En la primera entrega, el personaje muestra una clara indiferencia hacia el agua. De hecho, en la segunda, llega a estrellarse accidentalmente en el Océano Pacífico y logra salir sin mayor dificultad, llevando consigo una estrella de mar, algas marinas e incluso un pez, lo que indica que estuvo sumergido a cierta profundidad. En ningún momento manifiesta miedo, debilidad o algún tipo de limitación física relacionada con el entorno acuático. No obstante, Sonic 2 en la es segunda diferente. película, se muestra que Sonic no sabe nadar y que el agua representa una barrera significativa para él. Es incapaz de alcanzar a Knuckles por sus propios medios y necesita utilizar una roca para hundirse hasta donde se encuentra el Echidna. Y debe ser rescatado, ya que no logra salir del agua por sí mismo. Así que imagino que ahora debemos ignorar la escena de la primera película y asumir que Sonic no puede desplazarse ni un centímetro por el agua. Pero esto nos lleva a la verdadera pregunta. ¿Qué ocurre con los videojuegos canónicos? Sí, esa es la Sonic pregunta. Principal, el que representa la continuidad oficial, ¿realmente le teme al agua o el Sonic principal, o sea, prácticamente el Sonic de los juegos. Ahora, ¿cuál es la respuesta en los que juegos? representa la continuidad oficial, ¿realmente le teme al agua o es tan inútil en ella como sus otras versiones? Y sí, voy a ignorar completamente a Sonic Prime en esta parte porque, aunque sea considerado canon para los juegos, se toma bastantes libertades creativas e incluso abiertamente han ignorado las recomendaciones. Algunas veces tendremos una respuesta
a las muchas contradicciones de Sonic Prime. Desde el principio me esforcé mucho por señalar varios detalles, de hecho varios otros involucrados también hicieron lo posible por resaltar las inconsistencias, pero muchas de estas advertencias simplemente fueron ignoradas. Dadas por Ian Flynn, escritor de algunos juegos del Erizo. Por Sí. eso, para responder esta pregunta, debemos centrarnos únicamente en el Sonic de los videojuegos, el que representa al personaje tal como fue concebido por el equipo principal de desarrollo. Bien. Y según lo expresado por los desarrolladores en el libro oficial de la historia de Sonic, ¿Qué se dicen afirma lo ellos? siguiente. Los creadores de Sonic han admitido que el erizo es un pésimo nadador, y esto se puede apreciar en varios de sus juegos. Sonic no le teme al agua, pero tiende a hundirse en cualquier masa de agua en la que entre. Así es, Sonic no le tiene miedo al agua. Sin embargo, esto nos lleva a una segunda pregunta igual de interesante. Sí. ¿Sonic no sabe nadar? Sonará redundante, pero no lo es. Hay No. una diferencia enorme entre no saber nadar y tenerle la fobia exagerada al agua que Sonic muestra en Sonic X. El Sonic de la segunda película tampoco Pues sabe nadar, y por eso sí puede ponerse le tiene nervioso si miedo. cae de forma repentina e imprevista en el agua, pero no tiene ningún problema en pescar con Tom en una barca, mientras que el Sonic de Sonic X casi desarrolla 7 tipos desconocidos de cáncer solo por estar en un barco. Ajá. La respuesta sí. a la pregunta no es tan Extraño. simple como parece, ya que distintos medios han ofrecido versiones algo contradictorias a lo largo de los años. Contradictoria. Comencemos con una de las explicaciones más conocidas. Existe una Ujú. curiosidad ampliamente difundida en internet que sostiene que Sonic no sabe nadar porque sus desarrolladores no sabían que los erizos sí podían hacerlo, y ¿Qué? Yuji Naka, uno de los creadores del personaje, confirmó que esta afirmación es cierta. Sin embargo, también dio a ¿Es entender cierta? que eso no significa que Sonic sea completamente incapaz de nadar, sino que simplemente no es hábil en ello. Esta ¿No idea se es respalda hábil? parcialmente en el Sonic 1 para Game Gear. En el manual del juego se indica que el erizo azul es ¿Sí? torpe nadando, lo que le impide moverse con agilidad bajo el agua. No se afirma que no sepa nadar. Bueno, ya estamos de regreso, me demoré más de lo que pensé, pero bueno, continuemos. Uno para Game Gear. Ujú. En el manual del juego se indica que el erizo azul es torpe nadando, lo que le Bueno, impide eso moverse sí con es cierto. agilidad bajo el agua. No se afirma que no sepa nadar, pero se deja claro que no es su fuerte. Posteriormente, en Bueno, eso siempre me pasó con los Sonic clásicos, el 1, el 2, el 3, siempre. Incluso el CD, eso. Y es que el problema es que odio los niveles de agua con los de Sonic. Sonic Jam, tanto el perfil japonés como el americano afirman de forma directa que Sonic no sabe nadar. La guía oficial del juego repite esta información. Ujú, Sin pero ya no embargo, es canon. este material también menciona habilidades actualmente. Actuar según lo que dicte el corazón es su lema. Y así es, el veloz erizo azul corre un día más, se enorgullece de su poder, en especial nadie puede igualar a su velocidad al correr, puede superar la velocidad Mach. Es que no puede nadar, posee habilidades de recognición cuando percibe peligro, suele estornudar. Le encanta la aventura y recorrer el mundo en busca de nuevas experiencias. El biplano rojo tornado en su medio de descartadas, transporte. como la precognición de Sonic, una curiosa etapa en la que estornudaba al presentir peligro. Yo Esto no me hace recuerdo pensar eso. que tal vez la idea de que Sonic no pueda nadar también era parte de esa versión antigua del personaje, y que con el tiempo fue modificada. En Sonic y los bueno, Anillos eso sí Secretos, sería existe cierto. un nivel en el que el erizo grita de sorpresa creyendo que iba a caer al agua antes de aterrizar sobre un tronco, lo que hace Aunque que Sara le pregunte si acaso no sabe nadar. Sonic no se molesta en responder, por lo que la respuesta a la pregunta queda un poco ambigua, pero queda claro que, como mínimo, a Sonic le incomoda estar en el agua, y caer en ella de repente puede angustiarlo un poco. Más adelante, en Sonic Unleashed, Hay algo que no puede hacer durante la Sonic. última ¿Cuál es entrevista tu que punto Brenda le débil? realiza a Sonic, ella le pregunta si tiene alguna debilidad. Y la respuesta correcta es que no Vaya, sabe menuda nadar. exclusiva en Sin caja. embargo, en un perfil oficial posterior del personaje se aclara que, aunque Sonic no es un nadador experto, tampoco ¿No le tiene teme al miedo agua. al agua? Esto reafirma que no se trata de una fobia, pero lo más interesante es que al describirlo como no experto se sugiere implícitamente que Sonic posee, al menos, nociones básicas de natación, aunque su ¿Nociones desempeño sea básicas? deficiente.
lo que podría explicar lo que sucede en Sonic Free Riders, donde se lo muestra nadando tranquilamente en un nivel acuático, apoyado ligeramente por las corrientes de agua, pero demostrando un grado de control dentro de la misma. Tomando en cuenta todos estos ejemplos, llegué a la siguiente conclusión. Sonic posee una noción básica de cómo nadar, pero su falta de habilidad lo vuelve torpe en entornos acuáticos, razón por la cual tiende a evitarlos siempre que le es posible. Justamente esa noción básica no es suficiente como para que él pueda afirmar que sabe nadar, y por eso en sus perfiles oficiales se indica directamente lo contrario. Sin embargo, considerando que es capaz de enfrentarse a múltiples niveles acuáticos y a diversos enemigos dentro de ellos, queda claro que posee los conocimientos mínimos necesarios para que esta debilidad no represente un obstáculo real en su camino. O sea, solo lo Ahora básico bien, para hay un detalle eso. curioso y difícil de justificar que comparten muchas encarnaciones del personaje. ¿Cómo es ¿Cuál posible que Sonic pueda morir por falta de oxígeno bajo el agua, cuando se le ha visto sobrevivir sin dificultad en el vacío del espacio? Sí, ¿por Ese qué? es un punto que, sinceramente, ya no sabría cómo explicar. Eso En sí fin, es cierto. con esto concluye el vídeo de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar su poderoso like y un Bueno, tal parece que hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita para los próximos nuevos videos. Nos vemos. comentario, ya Hasta que la ambas próxima. acciones ayudan muchísimo a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas. No importa lo que escriban, incluso una sola palabra puede marcar la diferencia. Ahora, sin nada más que decir, me despido, nos vemos, y hasta la próxima. Bye bye.